O sea que vamos a hacer una conferencia bastante dialogada al final, incluso al principio. Para situarme un poco, esta es una conferencia que va de distintos sitios y uno de los últimos que la ha dado, digo, para que vean lo que voy a hablar, en que se refiere especialmente a España, pero tiene en muchos aspectos carácter universal o mundial. Esta conferencia la he dado hace un par de meses en Nueva Delhi, en la India, en el Instituto Cervantes. Y eso hago el inciso porque el Instituto Cervantes, que quizá muchos no sepáis, que el Instituto Cervantes es un instituto muy bien dotado para la promoción del idioma español, del idioma castellano, también los otros idiomas de España, pero especialmente el castellano. Y tradicionalmente, pues bueno, lo que tiene son centros de enseñanza español en, no sé si son de 50 o 70 sitios en el mundo, y también organiza conferencias y ciclos. Y esas conferencias, hasta hace muy poco, eran casi exclusivamente sobre temas artísticos, digamos, culturales, en el sentido más clásico de la palabra. Desde hace relativamente poco se les convenció de que, bueno, la ciencia, la cultura también es la cultura científica y técnica y tecnológica, que es esta ciclo que la Academia de Ciencias lleva promoviendo en toda España desde hace casi una docena de años. Bueno, y esto ha empezado a funcionar y eso fue el motivo de que yo fuese a hablar a Nueva Delhi, o sea, a la India, de este tema. Pero bueno, ahora estamos en España. Yo antes, el título de la conferencia es también en la ciencia y en la tecnología a escala mundial. España participa también en los últimos, podríamos decir, 20-30 años. Me vais a permitir una pregunta. De los que estáis aquí, ¿quién ha oído hablar alguna vez de agua verde, agua azul, agua virtual? Levante la mano los que les suene, para saber. Uno nada más. O sea, es decir, entonces, bueno, me alegro porque esos son temas claves para entender en qué cambia la política mundial. Hace poco, con un catedrático de Valencia, publicamos un artículo que se titulaba "Los conflictos del agua en España, rebeldes sin motivo". Es decir, que no hay motivo para esos conflictos del agua que hay en España. Y veremos por qué. Espero llegar a convencer. Precisamente va muy unido a este tema del agua virtual. Bueno, como esto no debe durar en ningún caso más de una hora, y además en cualquier momento podemos parar, yo alguna vez preguntaré algo, pero vamos a entrar, no dará tiempo a ver todo, a los temas que yo tenía. El esquema mío era, aparte de la introducción, el concepto de gestión integrada de recursos hídricos. Gestión integrada es decir, el agua es un tema poliédrico, podemos decir, el agua afecta a todo, afecta a los regadíos, afecta a la minería, aquí se vive muy directamente, afecta al abastecimiento urbano, afecta pues al turismo, también es muy importante en esta región. En fin, el agua tiene muchos usos. Entonces, a veces se dice, bueno, tendría que haber un Ministerio del Agua. Bueno, en España teóricamente está unida al Ministerio de Agricultura, pero es casi imposible porque el agua afecta a tantos sectores de la sociedad que prácticamente ese ministerio tendría que ocuparse todo. Por ejemplo, la salud pública va muy unida al tema del agua. La biodiversidad, el cuidado de los ecosistemas, o sea que son tantos los factores. Sin embargo, se habla de que es muy necesario en el agua hacer una gestión integrada o integral de los recursos hídricos, con estas siglas. Bueno, eso veremos a ver, que es un desideratum que se consigue o no se consigue, vamos, nunca se consigue perfectamente. Y para ello hace falta un necesario equilibrio, que sea un punto que trataremos, de los valores utilitarios y valores intangibles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es en estos últimos medio siglo, podríamos decir si quieren? Los factores que voy a comentar, y algunos muy rápidamente porque no habrá tiempo, es la globalización. Es decir, la globalización, es decir, este planeta se ha transformado en lo que llamamos la aldea global, gracias en gran parte a Internet, el que comunicamos rápido, barato, con cualquier sitio del mundo. Y bueno,
La tecnología de membranas, esto alguien sabe, bueno, de los gente joven no tendrá ni idea de lo que es la tecnología de membranas. Bueno, eso es, vamos a llamarlo de otra forma, es la desalación. Eso sí que les sonará a muchos, lo de las plantas desaladoras del agua del mar. Bueno, pues es otro avance positivo, no es una panacea que resuelva todo. Otro tema importante que aquí se ha vivido es el uso intensivo de las aguas subterráneas, que es reciente de hace pocos años. Luego otro tema que influye mucho indirectamente es, bueno, toda la tecnología de la información, la tecnología informática. Es decir, que levanten la mano a los que están aquí, los que no llevan un teléfono móvil encima, probablemente son muy pocos. Uno nada más, dos, todo el resto de la gente va con un cacharrito de estos que ha cambiado nuestra vida, en muchísimos aspectos. Eso también tiene una influencia importante en la política del agua, como veremos. La urbanización, es decir, la tendencia mundial a que la gente se va del campo hacia las ciudades. Todo tiene pros y contras, pero ese es un hecho, guste o no guste, es un hecho que en Europa no es tan grave, no es tan grave, no es tan traumático, diríamos, decir, grave o no grave, ya es otro, si es positivo o negativo, es sujeto de discusión. Pero, es decir, hay ciudades, la Ciudad de México tiene en estos momentos algo así como 22 millones de habitantes, es decir, casi la mitad de España, metida en una zona relativamente reducida. Sao Paulo es lo mismo, el Cairo es parecido, Nueva Delhi, en fin, en muchos de los países en desarrollo, esas mega ciudades son, y eso también plantea problemas en el agua. Y hay otros avances de los cuales no voy a hablar, porque yo me voy a limitar exclusivamente a hablar de aquellos temas que son asequibles y relativamente fáciles, como tecnologías para ayudar a la gestión del agua. Y luego hablaremos de las peculiaridades en España que tiene, pero primero vamos a hacer un marco mundial. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto ya que hay unos cuantos geólogos, la frase no es mía, hace poco yo creo que ha sido pues el The Economist o Wall Street Journal, alguno que ha dicho que esta época actual va a haber que llamarla el antropoceno. Para los geólogos, ¿se acuerdan? En el terciario pues es Eoceno, Mioceno, Oligoceno, el cuaternario, el Holoceno, etcétera. Pues hay que llamarla antropoceno en un sentido, y es que el ser humano, en este último, digamos, medio siglo, con su tecnología, es capaz de introducir cambios muy importantes en la naturaleza. Y eso es un tema, eso es nuevo, eso es nuevo. Y de forma que hoy día podríamos decir, esta frase no es mía, que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Es decir, que aquello que se ha dicho, que hay que entenderlo también, de que historia, decían los clásicos, magistra vitae, maestra de la vida, tiene valor hasta cierto punto, porque los cambios son tan importantes y tan rápidos que en muchos aspectos el seguir decir la historia fue así es que no nos sirve, porque estamos con otras condiciones. Bueno, entonces, como digo, todo el mundo antes lo ha anunciado, coincide que el tema del agua hay que considerar todos los aspectos, la gestión integrada. Bueno, ¿qué es la gestión integrada? Pues hay, no digo infinitas, pero muchas definiciones, pero casi todos, estamos en la Facultad de Ciencias Experimentales aquí, coinciden en que esta gestión integrada tiene como dos grandes grupos que pueden recibir distintas formas, como ahora veremos, que son lo que son de ciencias naturales o ciencias de la naturaleza, matemáticas, física, química, etcétera, y las ciencias sociales, que también pues hay, la economía es un intermedio, la sociología, el derecho, etcétera. Y es muy importante, hay que tener en cuenta las dos, porque si no los temas no van. No es muy fácil decirlo, tan fácil hacer. Otra forma de definirlo, es decir, que en la gestión del agua hay que conseguir un equilibrio entre los valores que tiene el agua, que son utilitarios. Es decir, el agua potable, por ejemplo, es un gran valor que aquí lo damos, ustedes abren el grifo en su casa y pues agua incolora, inodora, insípida, no sé el precio que vale aquí, pero casi seguro menos de €1 por metro cúbico, y bebemos 1 o 2 litros al día, es decir, no llega a 1 céntimo el valor del agua que bebemos nosotros. En cambio, esta
vale 1000 veces más. La que está embotellada, pagamos el capricho de tener agua embotellada, se paga 1000 veces más la botella. Quizá esta más porque son botellas pequeñas. Pero bueno, pero esos son esos usos que podríamos decir utilitarios, el regadío, las fresas de aquí, de Lepe o de Ayamonte, etcétera. O, en fin, por ejemplo, este tema del agua potable, que toda esta gente joven le da como un valor, bueno, lo natural, ¿no? Nadie piensa, si hay restricciones, poco menos que cae el gobierno, ¿no? En la mayor parte de los sitios del mundo no tienen agua potable como la tenemos aquí. Es decir, no tienen un grifo en su casa, tienen que ir a la fuente, tienen que hacer a veces kilómetros, horas, que suelen ser las mujeres y los niños que van a por agua. Pero en muchos países, aunque tienen agua en el grifo, no es agua potable que se pueda beber. Mire, en México, no sé, algunos están en México, siempre, vamos, no hay que decirse a los mexicanos que se enfadan, hay que tener cuidado con la venganza de Moctezuma. La venganza de Moctezuma, ¿alguno había oído hablar de esto? No, lo explicamos. Saben, México lo conquistó Cortés, un extremeño, un genio como hombre de Estado, pero Cortés fue en la lucha contra los aztecas, que era un pueblo muy cruel y muy... El ejército de Cortés fue diezmado o reducido a la mitad, no por las flechas o por las armas de los aztecas, sino por la mebiasis, es decir, que todavía hay. Es decir, por una especie de problema de disentería que ha sido el problema fundamental. Por eso lo llaman la venganza Moctezuma, porque los turistas que van y no saben esto, pues muchas veces lo pagan y lo pagan caro. Yo el primer viaje a México que hice hace ya 30 años, me duró un mes la venganza de Moctezuma. O sea que bueno, o sea, si van pero quien dice México dice otros muchos países donde la calidad del agua, aunque hay agua en los grifos, no es la adecuada. Es algo. No olviden que España, a pesar de la crisis económica que tenemos ahora, en fin, que es una situación difícil, está colocado cuenta entre los 10 primeros países del mundo en desarrollo humano, que incluye esto. Entonces, somos un país opulento, en cierta forma, privilegiado, y es bueno tenerlo en cuenta, que hay otros muchos países que están mucho peor. Bueno, y el otro grupo de valores es lo que a veces llamamos intangibles, porque no son fácilmente metrificables, medibles. Es decir, el agua se puede medir tantos metros cúbicos por persona, vale tanto dinero y da el regadío o el turismo da tantos puestos de trabajo. En cambio, hay otros valores que es el contexto cultural o social o religioso, que también el agua es un elemento muy importante en casi todas las liturgias, no solo en la cristiana. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, dice el refranero castellano, y el agua bendita o el bautismo, que es la entrada en el cristianismo en todas las religiones cristianas, pero es que, por ejemplo, en los hindúes, todos han visto fotografías del río sagrado, el Ganges, bañándose allí, aunque hoy día está muy contaminado, o sea que es muy peligroso bañarse en el Ganges. Bueno, pero en fin, son esos dos grupos de... Entonces hay que conseguir este necesario equilibrio entre los dos valores. Los primeros, que son los que nos ocupamos más de ciencias experimentales, como digo, son metrificables o fácilmente medibles y son muy importantes también. Aquí he puesto un cuadro de un trabajo que hemos publicado ya hace algún tiempo del agua en España, en conjunto, está en inglés porque no lo hemos traducido. ¿En qué se emplea el agua? El agua azul, voy a hacer un inciso. El agua es una clasificación que no tiene más de 20 años, por eso la mayor parte seguro que, o casi seguro que no han estudiado, que han estudiado el ciclo del agua en la ESO, en el bachillerato. Se llama agua, el agua que, como todo el mundo sabe ahora, otra pregunta, de cuándo el ciclo del agua todo el mundo es familiar. El agua se evapora en el mar y en la tierra también, llueve, cae sobre la tierra, una parte empapa el suelo, otra parte escurre, otra parte se infiltra más por abajo y son las aguas subterráneas que terminan por salir normalmente a la superficie. Entonces, este ciclo que nos parece, bueno, es una cosa evidente, ¿no? ¿Cuántos años hace, cuántos siglos hace que sabemos que el ciclo es así? ¿Alguno tiene idea? A ver,
1000 años, 2000, ¿qué pensaba Aristóteles sobre el ciclo, o Platón? ¿O qué pensaba Descartes, por poner un sabio reciente, o Leonardo da Vinci? Pues entendían el ciclo al revés. Entendían que el agua de los ríos venía fundamentalmente de las fuentes, salvo las crecidas, que era que el cielo se abría y que llovía, y entendían el ciclo al revés. Y decía, Leonardo, por ejemplo, dice que los manantiales es agua del mar que entra en la tierra, que sube, se purifica en ese proceso por la tierra y sale. Y comparaba con la savia, que cuando damos un corte en un árbol y sale la savia. Claro, la ley de la gravedad es muy posterior. Ellos veían que salía un líquido y ¿por qué no el agua? O sea que estoy hablando de algunos de los genios mayores que ha tenido la humanidad. Para Aristóteles, el agua de las fuentes nace porque el aire entre las cuevas, gracias a un país kárstico con muchas cuevas, y allí se condensa y de ahí luego sale a los manantiales. Ellos pensaban que el agua de los ríos fundamentalmente viene de los manantiales. Eso hasta hace 3 siglos no cambia, pero no tenemos tiempo de entrar en ello. Y cambia, el primero que empieza a medir el ciclo, empiezan en el Vaticano, es un monje de nombre Castelli, que es el primero que mide la lluvia, el primero que empieza a medir. El lema de la Academia de Ciencias es observación y cálculo. O sea, primero hay que tener datos, observar y luego elaborar esos datos. Y empieza a medir el agua de lluvia. Es el primero que en Europa mide hace ya 3 o 4, 5 siglos aproximadamente, o 4. Bueno, y no voy a entrar en cómo luego empalmándose con el resto del ciclo, tal como lo entendemos, que probablemente responde muy bien, bastante bien a la realidad. O sea que, digo porque estas ideas que no son tan familiares, pues a veces han tardado mucho en tenerse, y gente, cerebros privilegiados, pues no lo han entendido al revés. Para ser prudentes cuando decimos esto es así, mira, me parece que es Voltaire, precisamente el que dice, el científico duda, el ignorante es contundente en sus afirmaciones. Es decir que, bueno, entonces vamos a nuestro tema porque si no, no llegaremos. Todo se presta. En España en estos momentos, del agua azul, el agua azul es la que va a los ríos, la que va a los acuíferos, se utiliza para la agricultura y la ganadería aproximadamente, tengo puesto aquí, el 75% del agua azul. No considero de momento el agua verde, que luego hablaremos. En la industria se utiliza un 5%. En los usos urbanos, pues un 12%. En el turismo, incluidos en el servicios, un 0,5%. Y en el turismo, incluidos los campos de golf, a veces están denostados, menos del 1%. Y el agua embotellada, prácticamente nada. Sin embargo, pasamos ahora a hablar de las pesetas o de los euros relacionados con cada una de estas actividades. Pues resulta que el valor de toda la agricultura y ganadería española viene a ser un 3%, del PIB, del Producto Interior Bruto. En cambio, la industria es un 16%, los usos urbanos, es decir, lo que pagamos por el agua y el saneamiento en las ciudades, pues es un 5%, perdón, un 5%. Los servicios es lo que lleva más, es la mayor parte de la gente está en los servicios. Y es curioso, el turismo en estos momentos en España supone 3 veces más que la agricultura como sector primario. Para muchos es una novedad. Entonces, ¿qué dice? ¿Vamos a suprimir el turismo y vamos a hacer solo la agricultura? No, eso sería... Pero sí es bueno saber que esto es así. O sea, por ejemplo, la polémica ridícula de los campos de golf. El campo de golf son 40 hectáreas de alfalfa, lo que consumen agua, y producen puestos de trabajo en dinero muchísimo más. Es que los campos de golf luego conducen a urbanizaciones que son malas para... Eso es otro tema. Es un tema unido a la desgraciada corrupción que hay en casi todos los ayuntamientos, sean del partido que sea, sobre el terreno, sobre la adjudicación del terreno. Pero no tiene nada que ver con el agua. Entonces es ridículo, en mi opinión, que a un campo de golf le hagan utilizar agua reciclada, porque no tiene sentido. Y esto irá cambiando. Eso
yo estoy seguro que en 10, 20 años va a cambiar, porque no tiene... La economía pesa mucho, no es que sea todo, pero tiene interés. Y entonces los puestos de trabajo, por ejemplo, la agricultura en España, en Andalucía es más, supone el 4% del empleo. De cada 100 señores empleados, solo 4 trabajan en el campo como sector primario. En la industria un 17%, en los usos urbanos prácticamente un 1%, y en el turismo también, pero muy, muy poquito trabaja. Bueno, el turismo, perdón, trabaja 3 veces más que en la agricultura en estos momentos. Es decir, hoteles, restaurantes, camareros, lo que ustedes quieran, da hoy más puestos de trabajo que la agricultura como sector primario. Por otra parte, aunque eso no lo trato aquí, ustedes saben, la agricultura, un gran problema que tiene es que el envejecimiento de la población. Los hijos de los agricultores, muchos de ellos no quieren quedarse en el campo y se van. Y la mano de obra en el campo en gran parte está hoy día nutriéndose de inmigrantes legales o ilegales, pero de inmigrantes, que están allí de paso, cuando pueden se van a la ciudad. En fin, ¿esto es la última verdad? No, esta es la parte primera que digo, metrificable. Pero esto no se puede ignorar, porque esto va a tener un impacto muy importante, está teniendo ya en la política del agua del país. La ley de aguas vigente establece para distintas cosas unos usos prioritarios en el agua. Normalmente en todos los planes hidrológicos el uso prioritario primero es el abastecimiento urbano, que es lógico, y el segundo es el regadío, que es una cosa ya trasnochada. Es decir, entonces la ley andaluza, que ha sido por otras razones echada abajo por el Tribunal Constitucional, ya establecía algo que es distinto, es decir, hay que ver lo que produce ese agua. Por ejemplo, yo he hecho trabajos aquí en Sevilla, concretamente, que como saben hoy día empieza también la industria, la energía solar, que tiene 2 variantes, que no vamos a entrar en ellas, la fotovoltaica y la termosolar. La termosolar es calentar, en lugar de agua, se hace todo líquido, una especie de aceite, con los rayos de sol concentrando, y eso requiere un poco de agua. Bueno, la producción en pesetas por metro cúbico, en euros, viene a ser 100 veces más que lo que produce si eso se dedica al algodón, que es un cultivo relativamente corriente aquí en el Guadalquivir. Vamos, esto no es el Guadalquivir, pero vamos aquí cerca. Entonces, claro, el que puede está deseando vender su agua a una termosolar, que no se puede poner en cualquier sitio, en fin, esto nos llevaría un poco lejos. Pero sí que, porque le pueden pagar, mire, lo que están pagando, no sé, aquí en Andalucía, a un agricultor que vendía una cierta cantidad, algo así como le pagaban 3.000 euros por hectárea, que nunca los va a sacar con algodón, conservaba la propiedad y durante 50 años. Claro, es que le toca la lotería a una persona, están deseando que les toque. Dice, hombre, es que toda la agricultura española se va a transformar, o la andaluza se va a transformar en termosolar. No, porque la capacidad de instalar termosolar lo que admite es pequeña. Eso podría suponer, en el mejor de los casos, un 0,5% del agua que se utiliza en el Guadalquivir. No va a cambiar la agricultura por eso. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que los temas cambian y cambian muy rápidamente. O sea que nadie hablaba de energía termosolar hace 20 años en España. Hace 10 años prácticamente. Energía eólica, hace 20 años nadie hablaba. Hoy día la energía eólica, en kilovatios hora, que es como se mide, produce más que la energía hidráulica, que fue la energía reina, la que fue muy útil para la promoción, cuando España empezó a industrializarse, que es aproximadamente desde mediados del siglo pasado, que son las centrales hidroeléctricas, etc. Pues hoy día la eólica produce más kilovatios hora que la energía hidráulica convencional clásica. Bien, vamos a continuar porque si no me... Bueno, entonces hay que conseguir ese... Bueno, entonces, ya hablo aquí, ¿qué es esto del hidrocentrismo? Es decir, miren, eso es echar piedras contra mi propio tejado, podríamos decir. Yo toda mi vida me he dedicado al agua, desde que tenía 15 años y tengo 81. Entonces, cuando tenía la edad que tiene incluso algún año menos que algunos de los que están aquí, ya empecé a trabajar en el agua. Yo soy una familia numerosa, como saben, aquí una pariente mía,
11 hermanos, tuvimos claro que había que ganarse la vida desde pequeño, y el primer dinero que yo gané fue llevando la contabilidad de una pequeña mini central para producir energía en unos pueblos de cerca de Valladolid. Bueno, entonces, por cierto, esa mini central estaba en un río que hoy día no existe, se ha secado por la acción por los pozos del regadío. Es otra idea sobre los cambios que está introduciendo el hombre, el antropoceno, esta época. Bueno, entonces, sin embargo, y volvemos al tema que dije al principio, gran parte de los conflictos que hay en España es por un excesivo hidrocentrismo. La gente piensa que el agua es un elemento esencial para... sin agua no hay vida. Es verdad, sin agua no hay vida, eso es evidente que sin agua no hay vida. Pero el agua que necesitamos para la vida propiamente es nada, es muy poquita. Entonces hay un peso excesivo dado al agua por la importancia que tiene. Eso en el mundo y en España. En España, las regiones que tienen más agua no son las regiones más ricas. Quizá la región que tiene más agua de España es toda la cornisa cantábrica y en concreto Galicia. No es precisamente la zona más desarrollada que España. Almería, que estaba casi en la cola, en estos momentos está bastante bien. Tiene sol, tiene turismo y tiene agua suficiente para producir una agricultura de alto valor. Es decir, que no tiene sentido, vamos, como digo, es echar piedras. Para mí, como hidrogeólogo, como experto en aguas, teóricamente, cuanto más importancia dé todo el mundo al agua, mejor me sitúo yo, pero es que no responde a la realidad, no responde. Vamos a ver, en el otro sitio estoy hablando de esto hace 3 días en Oviedo, y uno dijo, bueno, es que todo el mundo ha oído que el siglo XXI va a ser el siglo de las guerras del agua. ¿Alguno de aquí había oído hablar de esto? ¿Sí? ¿Y están de acuerdo o no están de acuerdo? Falso, totalmente falso. Eso es un hidromito, creado fundamentalmente, no exclusivamente. Bueno, creado porque a la gente le gusta el catastrofismo, mientras no se diga lo contrario. Es decir, estos apocalipsis, el fin del mundo, etcétera. Va a haber las guerras del agua, como guerras del petróleo ha habido y las hay, o sea, eso está siendo, es evidente. Pero guerras del agua, eso fue una idea promovida esencialmente por algunos egipcios, pero quizá el principal promotor fue en la última década del siglo pasado. Era un vicepresidente del Banco Mundial egipcio, el muy listo, ahora es el director de la Biblioteca de Alejandría, que es un sitio estupendo, y este hombre fue el que primero promovió. Egipto siempre ha dicho, está empezando a cambiar, que si le tocaban el Nilo, aquello era un casus belli, caso de guerra. ¿Por qué? La cuenca del Nilo es la más larga del mundo, hay 10 países, entre otros Etiopía, y los países de cabecera, el Nilo Azul, que es sobre todo Etiopía, Etiopía es de lo más pobre que hay en el mundo. Y Etiopía dijo, voy a construir unos embalses, voy a hacer regadío. Dijo, si ustedes construyen embalses, envío allí mis aviones de combate y les bombardeo. Casus belli. No lo han hecho. Bueno, eso en este momento está muy discutido, ha intervenido Naciones Unidas, Banco Mundial, porque no tiene... Eso procede de un derecho espúreo, un derecho que le dieron los ingleses cuando hacen la independencia, en un acuerdo con Sudán y Egipto, que están en la parte baja del Nilo para repartirse el agua. Pero en fin, no vamos a entrar en el tema. Pero lo que quiero decir es que aquella idea, cómo este casus belli, las guerras del agua, cómo ha quedado desmontado. Pues hace ya, que tenga interés, en la Fundación Botín tenemos una web que está casi todo lo que hacemos está puesto allí, y ahí pueden ver una conferencia que dio un señor que es un judío norteamericano, profesor en la Universidad de Oregon, y este hombre hace ya casi 10 años publicó un artículo sobre este tema, desmontando la idea. ¿Cómo la desmontó? Pues en la Universidad de Oregón hay un archivo con 5.000 expedientes, fichas sobre todos los conflictos armados, o casi todos los que han podido recoger, que ha habido en el mundo desde la época de Carlomagno, es decir, desde hace 11 siglos. Bueno, hay 5.000, por lo visto, del orden de 5.000. Entonces, molestaron a estudiarlo, vio que
conflictos por el agua, de esos 5.000 guerras, conflictos armados, me parece que había algo así como 30 o 40 motivados por el agua, y casi todos de pequeña importancia y muy recientes, fundamentalmente entre Israel y Siria en los años, hace 30 o 40 años. Sin embargo, en los últimos 200 años ha habido algo así como 200 acuerdos entre países para las cuencas que son internacionales, de los ríos internacionales. Y en general funciona muy bien, incluso en países que están en guerra, como es India y Pakistán, que les suena que por el tema de Cachemira, pues de vez en cuando se cañonean unos a otros. O sea que, sin embargo, el acuerdo que tienen sobre el río Indus se mantiene, lo respetan. En cierta forma también el acuerdo, los hidrólogos palestinos y israelitas se entienden bastante bien. Otra cosa son los políticos que estropean todo, ¿no? Pero en general, quiero decir, no hay guerras del agua. Hay conflictos del agua, en España los tenemos. Entre, pues, Castilla, bueno, la ley de aguas de Andalucía, los que la recurren son dos gobiernos socialistas, que son Extremadura y, si no me equivoco, Castilla-La Mancha. No sé si también Murcia no es socialista, no era socialista cuando recurre, pero es decir, el agua trasciende fronteras políticas. Bien, entonces, eso que digo, hay un excesivo hidrocentrismo, o sea, de importancia del agua que no la tiene, es importante, pero no. Ahora veremos a ver cómo se puede cuantificar esa importancia del agua. Y creo que en esto, bueno, lo que ha impulsado el cambio, y ahora vamos a hablar es ¿qué es lo que ha impulsado? Mire, lo más importante, en mi opinión, y ya la de bastante, vamos, la gente, somos todavía muy poquitos en el mundo, que para la política del agua mundial es la Organización Mundial de Comercio. ¿Alguno había oído el nombre Organización Mundial de Comercio antes? ¿Qué es? Es la World Trade Organization. Es la que regula teóricamente el comercio internacional. Bueno, ¿por qué tiene importancia esto? Pues tiene importancia por lo que hablamos del agua virtual. ¿Qué es agua virtual? Agua virtual es la que hace falta para producir un bien o un servicio. Por ejemplo, para producir esta camisa que yo llevo, que es de algodón, ha hecho falta, me parece que son del orden de 600 litros de agua, fundamentalmente para cultivar el algodón. Para producir una taza de café, no, lo de menos es el agua que va a hacer el café, lo demás es el agua para producir el café. Para producir 1 kilo de trigo, por poner un ejemplo más normal, hace falta 1000 kilos de agua. ¿Para qué hace falta esa agua? No está en el trigo, pero ha hecho falta para todo el proceso de fotosíntesis. Ha hecho falta para que esas reacciones que permiten el CO2 de la atmósfera se transforma en sustancia orgánica, en biomasa. Y quien dice el trigo, dice un árbol, dice para producir 1 kilo de carne de vaca hacen falta 15.000 kilos de agua. ¿Cómo es esto? Dice. O sea, 15.000 veces más en peso. Porque la vaca, antes de que la sacrifiquen, pues vive 4 años, está pastando, el pasto es agua verde, es agua normalmente, o pienso que le dan. Entonces, de ahí viene el concepto de agua virtual, es lo que hace falta para cualquier actividad. Y se llama huella hidrológica, que es otro concepto importante, la cantidad de agua que necesita una persona, una región, un país para todas sus necesidades, para todo lo que necesita. Y entonces, no sé si lo tengo puesto aquí, yo creo que sí. Vamos a ver. El español medio, en España, necesitamos al año algo así como 2.200 metros cúbicos de agua. 2.200.000 litros de agua. 2 millones. ¿Y para qué? Si yo bebo 2-3 litros al día, que eso multiplica por 365 es número redondo, 1 metro cúbico y medio. Es menos del 1 por 1000. ¿Dónde está el otro? Pues cada vez que nos sentamos a comer o a desayunar la comida, ahí está el 90% del agua. Para producir esos alimentos
también, como digo, la camisa, pero en fin, la camisa no dura tiempo, etc. Fundamentalmente es la alimentación. Hace falta, pues eso, de 800 al año a 1.500 metros cúbicos de agua para los alimentos. 800 si uno es vegetariano y 1.500 si uno es comedor de chuletón de Ávila o de jamón de jabugo, vamos, o del que sea. Entonces, digo eso como cosa curiosa. Hace 3 años, 4 quizá, se llama un foro electrónico sobre la huella hidrológica, es decir, un foro hecho por internet, la gente entraba a discutir. Bueno, yo intervine en ello, intervinimos unas 300 personas, y al mes me retiré, porque dije, bueno, aquí estoy perdiendo el tiempo, porque aquello se transformó en una batalla ideológica entre vegetarianos, que son casi todos asiáticos, que, como saben, los indios, por ejemplo, predominan, no solo allí, en Europa también hay bastantes vegetarianos, y está muy bien el que quiera ser vegetariano, que lo sea. Y los comedores suelen decir de carne roja, o sea, de carne de chuletón de Ávila, diríamos en España, o de, no sé aquí cómo dirían, pero... Entonces, hace falta casi el doble de cantidad. Entonces dices, bueno, si hay que ahorrar agua, es casi una obligación moral ser vegetariano. Al que le gusta la carne, que la coma con total tranquilidad, no pasa nada, sobra agua. Este es otro planteamiento. Sobra agua. Lo que pasa es que no la asignamos bien. Lo veremos luego en el caso de Guadalquivir, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué problema genera esto? Es decir, que cuando ha habido sequía en España, la sequía más fuerte fue entre el 90 y el 95, especialmente aquí en Andalucía, los precios prácticamente no cambiaron de los alimentos. ¿Y por qué no cambian? Porque no hay sequía en todo el mundo. ¿Por qué no cambian? Porque el comercio nivela estos temas. Entonces, yo en las clases, ahora ya no doy clases, pero hay un ejemplo que es familiar y a muchos lo habrán visto. El kiwi es una fruta que hace 30 años no se comía en España, o hace 40, pero quizá hace 30 ya no se comía. Hoy día, en invierno especialmente, muchas veces, no digo que siempre, llevan una pequeña pegatina, un sticker que pone lo que sea New Zealand, es decir, que viene de las antípodas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que una fruta, que no es una fruta especialmente cara o exótica, ha viajado no 20.000, más kilómetros, porque tiene que pasar por donde sea, pasarán por Suez, supongo, viniendo por allí, para llegar, y no ha subido el precio significativamente. El transporte es rápido y barato. Cuando Argelia o Jordania, por mencionar países con poca agua, importa un barco de agua, está importando 1.000 barcos de agua virtual. Es mucho más barato transportar los alimentos que el agua necesaria para producir los alimentos. ¿Qué pasa en España? Luego lo veremos. Bueno, esto es lo que he dicho antes, la dieta de carne 1.500. Bueno, y les he dicho, bueno, tranquilo, el que quiera comer, el que quiera ser vegetariano, que lo sea, el que no quiera serlo, que no lo sea. Porque si hacemos números, hoy día el ser humano, la humanidad, suponiendo 7.000 millones de personas, que esto lo escribí hace un par de años y ahora somos 7.000 y muy poquito más, necesitaría, los kilómetros cúbicos de agua consumida al año son 6.000. Si fuésemos todos comedores de carne, de red meat, de chuletón de Ávila, sería 12.000. Pero bueno, y si fuesen 10.000 millones estas cifras. Pero es que la cantidad total de agua que hay en las zonas emergidas del planeta es 110. Es decir, que el ser humano apenas consume ahora, pues eso, un 10% de todo el agua disponible. Ahora dice, bueno, eso son cifras generales, es verdad, pero eso hay que ver. ¿Y qué pasa con los ecosistemas? Es el tema. Bueno, el agua no solo es para el hombre, es también para la naturaleza, para la biodiversidad. Y eso es muy importante. Pero todavía las investigaciones que hay sobre el agua que necesitan los ecosistemas están en su infancia de momento. Es muy importante y hay que cuidar los ecosistemas, qué duda cabe. Pero todavía la realidad es que sabemos bastante poco.
Eso no quiere decir que dentro de 20 años se sabrá mucho más. Pero hoy por hoy, los caudales ecológicos, que es uno de los aspectos de la naturaleza, no son científicos hoy día, es un acuerdo político cuando se define un caudal ecológico entre los conservacionistas y los desarrollistas, pongamos ya, porque es muy difícil medir eso, incluso conceptualmente. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero se gira todavía mucho tiempo de investigación. Incluso hay cosas, por ejemplo, mis amigos, yo tengo bastante relación con los catedráticos de ecología, las dehesas españolas, que prácticamente aquí también llegan, tienen más biodiversidad que el rainforest, el bosque tropical de la Amazonia y tal. Cosa que a mí me ha dejado siempre asombrado. Dice, no, pero claro, es que vosotros miráis solo los macro seres vivos, o sea, ves pájaros de distintos colores y las pirañas y los arañas y estas. Pero claro, si miras el conjunto de la biología, resulta que una dehesa, por lo visto, es una maravilla en biodiversidad. Yo no lo sabía y lo admito porque me lo dicen ellos, pero no me acabo de ser familiar, pero supongo que tienen razón. Bueno, pero vamos, es decir, que en ese tema la conservación hoy por hoy casi entra, aunque cada vez posiblemente vaya pasando a lo metrificable, entra en los valores intangibles. Es un valor que hay que tener en cuenta, no lo podemos medir fácilmente, pero eso no quiere decir que no sea importante y que no haya que tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Pues ahí es donde entra el sentido común, la prudencia, ¿qué se puede hacer? Ustedes saben que en la Comunidad Europea dijo, tenemos que ir con el principio de precaución. Pero claro, el principio de precaución es muy fácil de enunciar, pero muy difícil de aplicar, porque puede llegar fácilmente a la parálisis por el análisis. No hagas nada que no sabes lo que... Es que en muchas cosas no sabemos la repercusión que va a tener. No lo sabemos, desgraciadamente. Eso conduce a inactividad, no. Lo que sí que conduce, vuelvo a lo de Voltaire, el científico duda, el ignorante es contundente, sus afirmaciones. A mí, de las cosas que creo que hacen más daño, hasta cierto punto, son lo que se llaman los deep ecologists, los ecologistas profundos, porque es una pseudo-religión irracional. La ecología es muy importante, los ecosistemas son muy importantes, pero hay que saber que nuestro conocimiento es limitado y que muchas cosas hacemos por prueba y error, no queda más remedio. Bueno, entonces, una idea a tener muy importante, dice la Organización Mundial del Agua. Oiga, pero es que pensaba que lo importante es lo que ha dicho ahora el Tribunal Constitucional, que como saben se ha cargado la ley de Andalucía del agua y últimamente un decreto dice que control de las cuencas intercomunitarias, no aquí, la de esta es andaluza, la del río Piedras y el río Tinto, compete al Estado, la unidad de cuenca, la cuenca. Está muy bien, entonces está muy bien, es lo que exige la europea, vamos a ver, me parece bien, pero no es tan sencillo como eso. Es decir, sobre esta idea de las cuencas como unidad que hay que funcionar y que está bien, se superpone esto que les decía, el mercado del agua. Es decir, la mayor parte del agua, y luego veremos las cifras de España, corresponde a los alimentos y hay muchos de ellos. Es decir, en España, nuestra ganadería, que es muy importante, vive del agua de lluvia de Brasil y de la Argentina. De Argentina ahora no, con los últimos sucesos, porque importamos piensos de allí. En España, pues has dicho antes los kiwis, pero es que hay manzanas que vienen de Chile o frutos que vienen de China. El otro día comentaba esto allí en Oviedo, que yo no lo sabía. O sea, es decir, que el comercio es un tema muy importante, cosa que no tiene nada que ver con la ley de aguas. La política comercial del país no la hace la agencia del agua que sea, sino la hace el Ministerio de Comercio o la hace la iniciativa privada. O sea que, bien, vamos a continuar esto. Yo es que querría dar lugar, nadie pregunta nada, todo está tan claro, ¿o qué? Bueno, el coste del agua, bueno, un poco, 4 palabras, ustedes han visto el debate que hay de desaladoras, trasvase. A mí es un debate que ha sido absurdo. O sea, mire, todo el debate que hubo hace 8 años, cuando el PP hizo el plan del trasvase en España, que se iba a hacer, que no se hizo,
era el 3% del agua que se utiliza, el 3%. El gobierno socialista dijo, en lugar de trasvase, hago unas desaladoras, que ha sido otro fracaso. El trasvase no fue un fracaso, entre otras cosas, porque no se hizo. Pero, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, todo esto de las desaladoras es un camelo, no sirve para nada. No, sirve para lo que sirve. Mira, yo creo que fue hace 6 o 7 años, yo dirigía un curso de verano en el Escorial, y vino un profesor de Berkeley, o sea, de California, y dijimos, bueno, en España, desaladoras, incluso estamos utilizando desaladoras para agricultura. Y como dice un profesor de economía de Berkeley, me dijo, mira, Ramón, yo eso no me lo creo. Dije, bueno, estos yanquis, todo lo que no se inventa en Yanquilandia no existe, ¿no? Tenía razón. No, es decir, teóricamente, los cultivos, por ejemplo, de dahlias, y algunos probablemente aquí también en esta zona, de flores, etcétera, podrían pagar el agua desalada. El agua desalada de una planta grande que funcione 7.000 de los 8.000 horas que tiene el año, viene a costar €1 metro cúbico o menos. Si hacen números, verán que eso lo pueden pagar. Pero yo siempre digo, los agricultores son personas como los demás, no hay un gremio de retrasados mentales metidos entre los agricultores. Y si yo puedo comprar el agua legal o ilegalmente, como lo ilegal es lo normal en este país, pues a 20 céntimos no voy a pagar €1 el metro cúbico. El gobierno, ¿qué ha hecho? Subvencionar las desaladoras, que en parte es dinero de Bruselas, en parte, pero aún así las plantas desaladoras que hay funcionando venden el agua, parece que es a 30 o 40 céntimos. Si la pueden comprar a 20, no lo hacen. Pero es que el abastecimiento de Almería, por mencionar un caso concreto, no el regadío, el abastecimiento de Almería tiene una desaladora construida con dinero de Bruselas y con dinero español. La mayor parte del tiempo no funciona, porque les es más barato comprar agua subterránea, sobreexplotado o no sobreexplotado, ilegal o no, que hacer funcionar la desaladora, aunque el coste de una desaladora, la mitad viene a ser los costes de capital, que aquí eran regalados porque era dinero de Bruselas o de todos los españoles, y la otra mitad la operación y mantenimiento, que casi todo es energía. Bueno, pues ahora las desaladoras en España iban funcionando desde hace 30 años o 40, en Canarias, en Mallorca, en algunos sitios de la costa mediterránea, o sea que para el abastecimiento urbano, y cumplen un servicio, además en una seguridad, porque ahí no hay sequías, en el agua del mar no hay sequías, o sea que es muy importante, y además va mejorando la tecnología. Hace 30 años, para desalar 1 metro cúbico de agua, hacía falta aproximadamente 20 kilovatios hora. En este momento son 4 o 3,5. Aún así, el precio pues viene a ser, como digo, €1 metro cúbico. Pero vamos, €1 metro cúbico, es decir, nosotros pagamos €1 el agua, más o menos en España, que es demasiado barata, el agua que tenemos en nuestra casa. El agua embotellada vale 1.000 euros el metro cúbico de agua, es decir, €1 el metro cúbico de agua embotellada. Es decir, que para agua potable se puede tener las desaladoras, para regadío es mucho más dudoso. Bueno, yo creo que no voy a hablar de esto, es mi tema preferido, hay algunos hidrogeólogos, pero ¿qué ha ocurrido con el agua subterránea? Yo diré nada más, el agua subterránea, el uso de agua subterránea se ha multiplicado en el mundo por 10, de 100 metros cúbicos al año a 1.000 metros cúbicos al año en el conjunto. Y el país que más utiliza aguas subterráneas es la India. La India, cuando se hizo independiente, que fue hace ahora 60 años, el primer ministro, que se llamaba Pandit Nehru, dijo, en adelante los templos, como en la India tiene una arquitectura de templos muy bonita, sensacional, van a ser los embalses. No se ha cumplido ni de lejos. ¿Qué ha pasado en la India? La India, que poco antes de la independencia hubo una hambruna de esas terribles, que murieron millones de personas de hambre, morir de hambre. En este momento se ha convertido en un exportador de granos, es decir, de trigo o de arroz. ¿Cómo? Fundamentalmente por las aguas subterráneas. Han perforado 20 millones de pozos, pero al fin no nos da tiempo a entrar en ese tema. Ustedes lo toman o lo dejan. ¿Qué es lo que ha provocado? Y esta sí la voy a...
¿Qué ha ocurrido en las aguas subterráneas? Pues que hemos pasado de ese pozo, Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, ya que estamos en su tierra, a los pozos nuevos, como en Madrid hay pozos de 1000 metros para el abastecimiento, que se perforan en un par de meses. Es una tecnología casi como la del petróleo. Hemos pasado de la noria, esto es un cultivo de fresas, un cultivo en túnel, esto es que, si no recuerdo mal, si no es en Lepe, cerca de Doñana, esta foto. Y luego la hidrogeología ha pasado de ser la ciencia de los zahoríes, que todavía hay muchos con la varita, a ser una ciencia seria, es matemáticas, física y química. Ahora me decían, para la explotación minera que están haciendo aquí, pues hacen unos estudios muy sofisticados, pero que se pueden hacer. Y como dato curioso, en un libro de texto bastante conocido americano, en la introducción dice, ¿cómo ha cambiado este tema? Dice, me parece que es en el estado de Ohio, en el siglo pasado hay un pleito, Smith against lo que sea, Smith versus, son los dos litigantes. Y el juez dice, bueno, un pleito sobre aguas subterráneas, un señor que había hecho un pozo o que había hecho una cantera le había sacado un pozo. Y el juez dice, mire usted, esto de las aguas subterráneas es tan complicado que no hay quien haya una relación causa-efecto. Por consiguiente, mi sentencia es que aquí no hay culpable. No hay Dios que lo sepa. Bueno, 100 años más tarde, evidentemente no el mismo juez, pero sí el mismo tribunal. Hay otro caso parecido y la sentencia es distinta. Dice, en este momento, la hidrogeología, la ciencia del agua subterránea, permite establecer una relación causa-efecto, por consiguiente fallo, lo que sea, en contra o a favor del litigante que fuese. Es verdad, la hidrogeología, ¿qué es? Matemáticas, física y química, esencialmente. Es como otra cosa cualquiera. Mire, alguno me recordaba, ya en el año 71, otro profesor de la Politécnica de Cataluña, escribimos un mamotreto, 2 volúmenes, 2.400 páginas, lleno de ecuaciones, eso que se llama hidrología subterránea. Fundamentalmente era para demostrar esto, que esto de las aguas subterráneas no es un misterio, pues es matemáticas, física y química, pues lleno de ecuaciones, aún así no hizo mucho efecto, pero bueno, continúa él. Es decir, que la hidrogeología es una ciencia hoy día, como otra, puede ser otra cualquiera, con sus incertidumbres, como hay en casi todo. Bueno, esto no me da tiempo a entrar en el tema, pero esta revolución ha producido problemas. Bueno, la tecnología de información, ¿qué tiene que ver el teléfono móvil con la política del agua? ¿A alguien se le ocurre por qué puede tener influencia? Y si quiere, en lugar del teléfono móvil, digamos Internet. ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien sabe lo que es la Directiva Europea del Agua? La Directiva Marco del Agua. A nadie le suena. Bueno, esa es la ley básica del agua que se aprobó en el año 2000 para los 27 países de la Unión Europea. Esa ley se va poniendo en práctica. España últimamente se ha retrasado bastante y habrán leído en los periódicos, el ministro actual ha dicho que teníamos que haber enviado los planes hidrológicos que lo pide la ley de cada cuenca, de cada demarcación, se llaman ahora en vez de cuencas, en el año 2009 y los vamos a poder enviar en el año 2013. Bueno, porque una serie de razones que no. Lo importante es cómo se arregla, no a quién se le echa la culpa. Entonces, la Directiva Marco del Agua exige un nivel nunca seguido hasta ahora en España y en casi ningún país de Europa, la participación de la gente, es decir, los planes que hace el organismo de cuenca, la confederación o el que sea, puede tener distintos nombres, de confederaciones para las intercomunitarias, es decir, las que dependen de Madrid, pues tiene que exponer en sucesivas etapas al público con lo que piensa hacer. Y está abierto a oír las críticas y esto. Bueno, y en ese aspecto todo eso se hace hoy día fundamentalmente vía Internet. Lo que no está en Internet no existe. Esto cada vez es una realidad más concreta. Y en eso la gente joven va con ventaja. Entonces todos los que están aquí manejan los programas de ordenador mucho más hábilmente que yo, más rápidos, porque lo han aprendido desde pequeñitos. Pero
Internet es una revolución. Internet y toda la informática en general, y facilita. Entonces, quizá eso es bueno. En España hay poca tradición de... Ahora el gobierno actual, que el anterior dijo que la iba a enviar y no la envió, va a ser la ley de transparencia. Es decir, que no solo para el agua, sino para todo, pero la directiva europea exige transparencia, ya, y eso poco a poco va marchando y va yendo. En fin, no puedo tener en ello. En España en eso también hay algunos grupos, hemos sido pioneros en el mundo en este tema de la transparencia. Pero bueno, llevo ya una hora hablando y hay que terminar. Vamos a ver un poco los datos. La urbanización ya lo he mencionado, no me entretengo. Esta frase, que no es mía, sí que creo que quiero insistir para la gente joven. Los recursos humanos son limitados, pero el ingenio humano no tiene límites. Y eso es una realidad, es decir, y eso es lo que provoca que ahora estemos en una situación para resolver los problemas mucho más fácil que lo que era hace 30, 40 o no digamos 100 años. Yo di una conferencia parecida a esta hace 15 días, el CESEDEN. El CESEDEN es la escuela, por decirse, del Estado Mayor de la Defensa Española, del Ejército. Les dije, ustedes, en buena parte, son los culpables de que no podamos tener una política del agua adecuada. ¿Por qué? Bueno, no son ellos exactamente, pero está en relación con la globalización que he dicho antes. Mira, yo recuerdo una reunión que teníamos en Ramallah, en Palestina, sobre este tema. Una ingeniera argentina me dijo, yo no quiero saber nada del comercio de agua virtual, esto porque el comercio está en manos de unos cuantos oligopolios y yo no quiero que mi país tiene que ser autosuficiente en alimentación, porque si no me pueden declarar un embargo y nos hacen que nos muramos de hambre, un embargo político o hecho por la puerta de atrás, económico, etc. Bueno, parte de razón tenía esta mujer, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, todos los estados mayores del mundo consideran que una ciudad, un país, tiene que ser autosuficiente en agua y alimentación. Eso es un atavismo que viene de Numancia, Sagunto, Masada en Israel. Es decir, en las guerras, en los sitios de las ciudades, ¿qué es lo que se corta? El agua y los alimentos, yendo por hambre. Y hay ciudades que mueren de hambre, cuando ya no ven que no pueden, o se suicidan, como es el caso de Masada, porque ya no podían más. Eso no tiene sentido hoy día. Por eso es muy importante lo que haga. En la crisis del año 2008 hay una crisis, a muchos no les sonará, no lo seguirían porque no tuvo mucha repercusión en España, crisis de alimentos. El precio de los alimentos subió, pues, por ejemplo, el arroz un 300%, el trigo un 50%. ¿A qué se debió esto? Bueno, hay un discurso por el antiguo ministro de Agricultura español, distintas causas, que no hay tiempo para entrar en ellas. Pero una de ellas es la manipulación de precios. Ese año fue el año que en el mundo se produjo más arroz en el mundo. Y el arroz se puso a un 300%. ¿Qué ocurrió? Que una de las grandes compañías que tiene prácticamente el oligopolio, no el monopolio del arroz en el mundo, decidió cerrar, no exportar y provocó una serie de problemas sociales en los países especialmente pobres. Pero en fin, esa es otra historia que no podemos entrar en ella. Pero lo que quiero decir que el tema del agua tiene relativamente poco que ver con la situación. Bueno, vamos a continuar porque yo quería de algunos temas de España verlos, que uno es este. Vamos a ver si doy un poco marcha atrás, pero es lo mismo. Bueno, estamos teniendo una época de, a ver si quiero ir para atrás, bueno, en España ahora de crisis económica, lo saben, que afecta a la universidad, afecta a todo. Pero España es un país, yo diría, muy singular. La población en 50 años, poniendo ese medio siglo, ha pasado, casi se ha duplicado. De 25 millones hemos pasado a casi 50. La producción agraria, como he dicho, ha pasado de ser el 20% del PIB, de la riqueza del país,
ha sido un 4%, pero en valores absolutos es muy superior. Hoy día el problema a veces son los excedentes agrarios. Entonces, como digo, la agricultura ha pasado a ser menos del 20% y el turismo, ya antes lo he dicho, ha pasado a ser mucho más importante. Entonces, aquí vienen los conflictos del agua. Y este es un tema esencial. Los conflictos del agua han sido frecuentemente utilizados por los políticos. Y aquí he puesto, son las diapositivas de antiguo. Esto es Zaragoza, en octubre, las fiestas del Pilar, cuando se iba a hacer el trasvase ahí, los maños se reunían, 200.000 personas para gritar Aragón unido, jamás será vencido, tenemos sed, no queremos. Es decir, y consiguieron parar el trasvase. En Valencia, al año siguiente, todavía está la discusión, se reúne lo contrario, diciendo agua para todos, el agua es de todos, no puede ser, tal. Es decir, que hemos tenido conflictos que todavía está ahí, ahora han vuelto a resucitar. La planificación en el agua no se hace 2 o 3 años, tiene que ser a plazo más largo, es más largo, 10, 15 años. Todos los políticos, sean del color que sean, están pensando nada más en las próximas elecciones, que como muy lejos, están a 4 años vistas como muy lejos, porque siempre hay cosas intermedias. Entonces, se ha hecho auténtica demagogia por los dos lados. Eso hace ya 2 años, yo creo que fue, Felipe González escribió un artículo diciendo hay que hacer un pacto de Estado sobre el agua. Los grandes partidos normalmente hacen pactos de Estado, por ejemplo, sobre política exterior, por el interés común de todos los españoles. Hay que hacer un pacto de Estado sobre el agua. Rajoy y el ministro de Agricultura han dicho lo mismo. ¿Lo van a cumplir? No lo van a cumplir, pero sería muy importante. El agua ha cambiado el voto en España. Murcia y Alicante, que eran tradicionalmente hace 15 o 20 años voto de izquierdas, hoy día el PSOE casi ha desaparecido del mapa, ahí, o ha pasado a ser lo que sea, el 15, el 20, el 30%. Viceversa, en Cataluña y Aragón, en Aragón ahora ya la gente se ha olvidado un poco, pero que el Partido Popular sostenía el trasvase, los baños, el agua no es intocable, y es que es absurdo, es rebelde sin motivo, porque yo no estoy a favor del trasvase, yo el trasvase estaba en contra económicamente, yo lo he definido como una gran obra, una obra relativamente grande, no era tampoco excesiva, para beneficio de 10.000 familias de agricultores con Mercedes, pagada por 10 millones de familias de mileuristas, es decir, por los impuestos generales. Y eso es lo que a mí ni me parecía y me sigue pareciendo que se hace injusto. La Directiva Europea del Agua dice el usuario, el beneficiario del agua, debe pagar todos los costes. Es un punto que no se sigue en España y que es muy importante. Pero en fin, tampoco nos da tiempo a entrar en ello. Bueno, vamos a ir al tema. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes me dirán, ¿qué va a pasar? Porque el agua va extraordinariamente ligada a la agricultura. En este momento está negociando la nueva PAC, que se llama, que es el programa agrario para el futuro. Y ahí hay una lucha de distintos países, pero de una forma sintética, está entre, digamos, España y Francia, que queremos una agricultura de producción mantener, y Alemania, Inglaterra y otros que dicen, bueno, es distinto, no hay que ir, tiene que ser mucho más cuidado del medio ambiente. Yo creo que van a ganar, probablemente vamos a perder España y Francia, y además me parece muy bien que perdamos, esto me va a crear enemigos, pero ¿por qué? Porque yo creo que la agricultura tiene que ser en el futuro, no sé si el futuro será 10 o 20 años, va a haber como 2 tipos de agricultores extremos. Uno que podríamos ver los agricultores que son jardineros de la naturaleza, es decir, que cuidan el medio ambiente, que eso no es tampoco ningún invento mío. Hoy día, todavía desde hace años, por ejemplo, en Castilla y León, en algunos sitios, se pagaba a algunos agricultores que cultivasen secano cereales para que comiesen las abutardas, que era una especie en peligro de extinción. Ponían trigo allí para que alimentar estos, no para luego matar las abutardas, que me parece que son incomestibles, no lo sé si es una carne poco buena, ¿no? Y en cambio habrá otra agricultura de alto valor, como es típicamente el campo de alías o
invernaderos de flores que hay en esta región, o las fresas, ¿no? Que eso pues tiene que funcionar, tiene que ser menos contaminante, todavía es muy contaminante. Bueno, entre los dos extremos pues habrá todos los intermedios y veremos a ver qué pasa. Eso es muy difícil saber lo que va a pasar. Pero, ¿qué ocurre? Yo creo que en esta sociedad europea, mundial, de urbanitas, es decir, que la mayor parte de la gente vive en las ciudades, sin embargo, los urbanitas nos gusta el campo, al menos teóricamente. Cogen el fin de semana y quiere irse y encontrarse un campo limpio, bonito, etc. Y eso requiere cuidado. Y quizá eso es una misión, la vida rural, que es de lo que dice usted, el medio rural, cuidarlo. Pues, pero eso no quiere decir, lo que no tiene sentido es que paguemos para que nos contaminen. Lo que no tiene sentido es producir unos cultivos que se pueden obtener más fácil y más baratos en Francia o en Alemania, alimentados por la lluvia, con regadío. Dice, bueno, es que hay muchos en España que es así. Bien, hay y continuará habiendo, porque no puede cambiar de la noche a la mañana, porque hace 50 años vivíamos en la época de la autosuficiencia alimentaria, donde cada país tenía que ser autosuficiente en los productos básicos, entre los cuales está el trigo y los cereales. Pero esto ha cambiado. Entonces no se puede cambiar de repente. ¿Qué hacemos? ¿Fusilamos a los agricultores de regadío de cereales? No, pero va a ir cambiando, va a ir cambiando. Yo creo que eso cambiará porque la economía pesa mucho, en fin, a lo mejor no, pero lo que hay que ir en nuestro país, yo creo, es que en la agricultura, que es el tema fundamental para el agua, a más dinero y cuidado de la naturaleza por cada gota de agua que se utilice. Las dos cosas. Y yo creo que se puede conseguir, la tecnología avanza mucho y se puede conseguir. Me parece, si esta no es la última, bueno, estos son gráficos que no paso a explicar. Bueno, esto es la cuenca de Guadalquivir. Este es un estudio que es, yo creo, primera vez en el mundo que se ha hecho. Hemos hecho allí en el Observatorio del Agua, la Fundación Botín, en que por primera vez, esto es un esquema, ¿no? Consideramos en el estudio del Guadalquivir, el agua azul, que es la que está pintada aquí, el agua azul es la del río Guadalquivir, las subterráneas, etcétera, y el agua verde, que es la mayor parte. El agua verde es la que permite los bosques, los matorrales, etcétera, y la agricultura de secano, llamamos aquí de secano. Y luego, como ven, la mayor parte es agua verde. Y bueno, hemos hecho unas cifras, por primera vez una evaluación que queda, y bueno, ya se ve que el agua verde pesa mucho. El agua verde es la que llueve, si es que el hombre no puede hacer nada sobre el agua verde. No es cierto. Y además es otro de los aspectos que este estudio ha puesto. Por ejemplo, ustedes, vamos a ver, cambio climático. Me permito la pregunta, ¿quién cree aquí en el cambio climático? ¿Quién piensa que es un hecho? 1, 2, 3... y la gente joven ni cree ni deja de creer, le tiene sin cuidado el cambio climático. Bueno, vamos a ver. Yo ni creo ni dejo de creer, creo que está exagerado el problema, que no es todo, tiene que estar hoy día para conseguir dinero para investigar, hay que hablar, para hablar de la contaminación de la atmósfera en Huelva, como no metáis el cambio climático, no sacáis un euro, ¿no?, por medio, porque eso es una exageración que no tiene. Pero, ¿qué es lo que se está viendo ahora? Que importa mucho no el cambio climático solo, pues puede ser un factor importante. Bueno, el cambio climático hay un hecho incontrovertible. El CO2 en la atmósfera ha aumentado mucho y continúa aumentando. Ahora, ya cómo se traduce eso en el cambio, eso ya es otra, ahí empieza mucho más la discusión. Y luego es evidente para los geólogos que hay aquí que cambios climáticos ha habido en la historia, cuando no había industria, por supuesto. Ha habido y no se sabe muy bien por qué. Hace pocos días ha salido en la prensa, yo de eso no entiendo nada, que ha habido unas tormentas en el sol muy especiales, que eso puede producir un cambio importante en la radiación que se reciba, es decir, que sabemos, lo que sí sabemos como geólogos es que cuando el hombre de Altamira está pintando sus bisontes, dice Altamira, estas otras muchas pinturas rupestres que hay en España, es una época glacial, que es cuando se alimentan los acuíferos del Sáhara y toda esta zona de África y Arabia Saudita. Y el mar estaba como 150 metros más bajo. Hay gente aquí que ha estudiado muy a fondo aquí en la zona.
Y Nueva York estaba cubierto de una capa de hielo de 200 metros, y lo mismo Estocolmo y el norte de Europa. Es decir, eso sería mucho más grave, que fuésemos a una época glacial de nuevo. Vamos, todavía hay muchísimo, para la gente joven, apasionante, hay muchísimo que investigar. Hay muchísimo, todavía sabemos muy poco, pero sabemos mucho más que hace 30 años o 40. Bien, yo creo que con esto termino. Bueno, lo del Pacto del Agua, esperemos que se consiga. Yo terminaría con algo un poco positivo. Mire, hace ya unos 5 o 6 meses se presentó en Madrid una ponencia hecha por una consultoría que tiene el título un poco largo, dice: España se transforma, o España tiene que recuperar su prestigio. Vivimos en un país que ha tenido en los últimos 30, 40 años una evolución espectacular. Ahora estamos en una época de crisis que ojalá dure cuanto menos, pero a todos les sonará, bueno, a todos, Singapur, ¿les suena Singapur? Es un sitio adelantado, ¿no? Es un país, es una ciudad-estado, como saben, no es una ciudad, es una ciudad-estado. Bueno, pues se pone como ejemplo, aquello está mandado por un chino que es un dictador, pero bueno, aquello funciona como un reloj todo. Incluso ahí el castigo, si ustedes tiran un chicle o un papel en la calle, pueden recibir azotes públicos, o sea que no es ninguna broma, o sea, pero bueno, no con esto no defiendo yo el castigo corporal, pero quiero decir que es un país, su universidad de adelanto tecnológico, etc. Bueno, pues España ha tenido una evolución en algunos aspectos igual que la de Singapur. Es decir, España tenía hace 50 años una renta per cápita de $300 y ahora son 30.000, 100 veces, igual que Singapur. Cosa, yo no lo sabía. Dije, bueno, eso anima un poco en estos momentos que está de crisis, todo el mundo ve el mundo negro. Tampoco está negro, tenemos una crisis en Estados Unidos y en Europa y quizá en el Japón, pero Iberoamérica, que son al fin y al cabo primos nuestros o parientes nuestros, ha estado creciendo al 4 o 5% al año y continúa igual. O sea que en lugar de que vengan los iberoamericanos a España, ahora cada vez irá más gente. Volvemos a hacer las Américas, a estar por allá. Es decir que yo creo que España tiene potencial para mejorar. En la política del agua tenemos una gran experiencia con nuestros aciertos y nuestros errores, pero en los errores se puede aprender tanto como los aciertos. Y yo creo que vamos a ello. Y para la gente joven, seguro que algunos de los que están aquí, pues el día de mañana se acordarán de esto, y porque ya están trabajando en el agua, en cualquier otro campo. Y yo creo que nada más, ¿no? Me alargamos de la cuenta. No sé si está todo el mundo muy cansado y ya no quiere preguntas, o preguntas las que quieran. Pues no lo sé, mira, es muy difícil. Yo hace tiempo que renuncié a ser profeta, o sea, decir lo que va a pasar en el futuro es imprevisible. Lo único que yo diría es que para todo el mundo, es decir, hoy día lo que hay en el mundo en general es una crisis de valores, de decir, bueno, yo para qué estoy, es decir, si la crisis es decir, yo estoy aquí nada más para pasarlo bien, entonces eso no va. Se dediquen al agua o se dediquen a lo que sea. Es decir, una crisis de valores. Es decir, es importante trabajar bien, tener entusiasmo, que les guste el trabajo, les guste o no les guste. Si se meten a fondo, siempre gusta. Y les sentirán, pero no pensar solo. Yo lo único que tengo que hacer es pasarlo bien, divertirme. Eso no conduce a nada, ¿no? No conduce a nada. Conduce al hastío y al aburrimiento y a la droga y al botellón, ¿no? Pero no a producir algo que valga la pena. Y tiene un panorama
como digo, estamos en un mundo que cambia a velocidades vertiginosas y hay que aplicar el ingenio, hay que saber aprovechar lo bueno que hay y rechazar lo malo, porque hay cosas que están mal, pero bueno. No sé qué más les puedo decir yo a la gente joven, y que estudien, que vale la pena estudiar.